Lo cierto es que la sociedad humana no volverá a ser la misma. Todos los sistemas van a cambiar. Y saben, eso es inevitable. Es parte de... Obviamente el sistema, la sociedad no va a colapsar. Pero tenemos que aprender a adaptarnos. Y el ser humano, Dios le concedió al ser humano de una maquinaria biológica tremendamente maravillosa, la cual nos permite adaptarnos. Es por ello que se dice que el ser humano es el organismo más versátil. Con ello quiere decir que es el organismo que más rápido se puede adaptar a ciertos cambios. Entonces, y créanme que esos cambios que van a haber, que esas adaptaciones van a ser para bien. Porque vamos a aprender a optimizar, vamos a aprender a dar la debida atención a sistemas que no se estaban prestando la debida atención o que simplemente se las tenían en el olvido. Entonces, teniendo en cuenta que un virus no puede cambiar al ser humano en su esencia, aclaremos algo, el virus sí va a cambiar lo respecto a cómo se mueve la economía, porque sabemos que la economía es dinámica. Entonces, para ello me llamó la atención una publicación que hizo el escritor Derek Thompson el 2 de abril del 2020 en la revista The Atlantic, la cual hacía un análisis muy minucioso de cuatro reglas que van a gobernar a la economía después de la pandemia, en cómo se va a manejar, en cómo se va a convertir la economía luego de la pandemia. Para ello vamos a hacer una revisión minuciosa aquí. Regla número 1, en que salvar las vidas o salvar la economía es una elección falsa. Aquí se hizo una comparación con lo que se vivió en el año 1918 allá en Estados Unidos, cuando se inició con la pandemia más conocido como Spanish Flu, o también llamada como la gripe española. Pero déjenme decirles algo. Aquí un dato muy interesante es en que la gripe española no se originó en España, sino que se originó en Estados Unidos, específicamente en Kansas, en el año 1918. Entonces, ¿por qué es que se llama gripe española? Porque en España no había censuras en cuanto a la divulgación de las investigaciones, en comparación con Estados Unidos, que sí la había. ¿Por qué? Por lo de la Primera Guerra Mundial y todo lo demás. Entonces, pero lo importante aquí es que se analizó cuáles eran las medidas que se tomaban para la cuarentena en esa pandemia de ciertos estados. Es decir, que algunos estados tomaron medidas radicales de cuarentena y otros estados no las tomaron. Simplemente las dejaron allí. Entonces, la conclusión fue que los estados de Estados Unidos que aplicaron las medidas de cuarentena estrictas, ¿sí?, tuvieron una recuperación o un establecimiento económico rápido en comparación con los que no optaron por tener unas medidas radicales en cuanto a ello. Simplemente lo pusieron como una sugerencia de estado de cuarentena y nada más, para no perder su economía. Pero lo cierto es que los estados que no acataron las medidas de cuarentena tuvieron muchos problemas para poder recuperar. Incluso a largo plazo fue un objeto palpable que la economía no se pudo recuperar en años. Entonces vamos a ir a la segunda regla. La segunda regla es que se tiene que pagar a la gente un sueldo justo para que no trabaje. Entonces es cierto que por la coyuntura que se está viviendo en algunos países europeos, están pagando a las personas, a sus empleados, un seguro de desempleo. Y no solamente algunos países de Europa, sino que algunos estados de Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica están buscando la solución para que se pague un sueldo justo a las personas para que no vayan allí afuera y se expongan a que se puedan contaminar o infectar con el COVID. Pero es cierto, algunos países latinoamericanos sí lo van a conseguir, así como otros no. Y no es solamente por los índices de corrupción que hay, sino también porque simplemente no hay. Pero sí, claro, si no hubiera demasiada tasa de corrupción en los países latinoamericanos, es cierto que los países se podrían abastecer para distribuir el dinero suficiente a través de los canales para que muchas personas puedan estar tranquilos y no se puedan exponer a poder infectarse de este COVID. Entonces, es muy cierto en realidad que la mayoría de personas sale allí fuera exponiéndose a ello. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen que generar ingresos para poder tener el pan de cada día, para poder vivir o sobrevivir tal vez.
¿Por qué? Ello demuestra claramente que nos falta educación financiera. Es por ello que no tenemos la capacidad de poder nosotros aprender a manejar o aprender a controlar nuestros ingresos. Y la regla número 3 es construir una máquina del tiempo para las empresas. Con esto pongamos de ejemplo un restaurante. Un restaurante, por todas las circunstancias que se vive, de hecho que se va a la quiebra. Entonces no va a tener dinero para pagar a sus trabajadores, y tampoco, no siempre los dueños de restaurante son dueños del local o son dueños del lugar donde opera el restaurante. Entonces, ¿qué es lo que se ofrece para que esas personas no se vayan a la quiebra? Desde el punto de vista gubernamental, ¿cuál sería la solución? ¿O cómo se podría implementar una máquina del tiempo para que no afecte a ellos? Es fácil, o es sencillo tal vez. Que se ofrezcan créditos con tasas de interés mínimas para que puedan continuar con el trabajo. O la segunda opción, y la no muy conveniente, es que muchos emprendedores se vayan a la quiebra. Y la regla número 4 tenemos, que es la ciencia. O mejor dicho, el nuevo negocio de la ciencia. Bueno, es algo que siempre ha sido. ¿Por qué? Porque simplemente el país que encuentre la cura para esta pandemia y solucione también los problemas que puedan ocurrir para pandemias futuras, es que va a ganar mucho dinero. Por el mismo hecho de que la ciencia, la medicina, es una herramienta muy diferente a otras ciencias. Porque aquí no importa que el país sea muy desarrollado tecnológicamente, sino lo que importa es cómo incentiva el gobierno para que se puedan elaborar nuevos proyectos de innovación en base y enfocados a dar una solución al problema. Entonces, va a depender mucho de cómo es que las entidades gubernamentales incentiven a sus investigadores a que puedan encontrar y que puedan estructurar proyectos de investigación y que finalmente puedan concretarlo en prototipos, lo que al finalizar se va a poder hacer una producción a escala para poder enfrentar problemas que actualmente tenemos como el COVID y futuros problemas. Por dar un ejemplo, Corea del Sur terminó siendo el país que creó el kit oficial de detección del coronavirus. El sistema de nombre CATS terminó siendo el kit oficial para que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas decrete como el kit oficial para que todas las pruebas puedan ser distribuidas a nivel mundial. ¿Por qué? Por ser realmente confiables y evidentes. Entonces, en comparación con los kits que habían desarrollado en China, de los cuales funcionaban un tercio de las veces, entonces dejando un margen de error demasiado alto, a tal punto que 2/3 de los test que se hacían eran 2/3 de falsos positivos. Entonces aquí vemos una evidencia clara que Corea del Sur, siendo un país menos desarrollado que China, ha podido desarrollar y ha podido posicionarse en el mercado médico, farmacéutico, biotecnológico, haciendo que esas pruebas puedan ser distribuidas a todo el mundo. Entonces queda mucho por hacer. Realmente vemos que en la ciencia, a medida que se pueda desarrollar nuevos métodos, nuevas estructuras para poder enfocar y poder solucionar problemas futuros también, y actuales obviamente, vemos que tiene un gran potencial. Podemos nosotros desarrollar vacunas, se pueden desarrollar tal vez anticuerpos y un sinfín de herramientas y tecnologías que pueden ser apalancadas y explotadas para poder tener ingresos realmente concretos. Muchas gracias, chicos, por su atención. El día de hoy hemos tocado un tema bastante especial para mí, puesto que ha sido de ciencia una de mis pasiones. Espero que les haya aportado valor y nos vemos en el próximo vídeo.